espero que muy bien. Mi nombre es Alexis Valenzuela, pertenezco a la diócesis de Parral y vamos a comenzar con un tema nuevo en esta capacitación de liderazgo, esta vez del área intelectual. ¿Nuestro tema cuál va a ser? Nuestro tema va a ser líderes bíblicos. Exactamente, vamos a ver el liderazgo a partir de la Biblia. A veces tenemos nociones de liderazgo, pero nuestros personajes bíblicos tienen a veces mejores nociones que nosotros de liderazgo. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo? Conocer el liderazgo con las bases bíblicas de aquellos profetas que fueron llevando poco a poco el proceso del pueblo de Dios y que ahora nosotros queremos o sentimos que debemos adoptar ciertas actitudes de esto mismo. Entonces, ¿qué será con lo que nos tenemos que ir? ¿Cómo era el liderazgo de los profetas en la Biblia? Entonces, y no solo de los profetas, más adelante lo veremos. Entonces, vamos a ver a nuestro primer personaje. Nuestro primer personaje va a ser Moisés, exactamente, Moisés. Moisés es un líder muy distinguido, la verdad, porque a veces sentimos que pues llegaríamos a ser como un profeta de la Biblia, pero no es algo tan utópico. Entonces, Moisés, vamos viendo un poco de Moisés. El Deuteronomio lo describe de una manera muy padre, ¿no? O sea, qué chido que se describía algo de ti. Deuteronomio 34:10 dice: nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés, con quien el Señor departía cara a cara. Entonces, Moisés, pues todos sabemos que es el representante del Éxodo, o sea, Moisés quien liberó el pueblo de Egipto. Moisés era una persona que hacía sonreír a Dios, porque yo creo que todos hemos pasado en algún momento un proceso en el que tal vez a veces sentimos que pues nuestros chavos de grupo a veces se desvían tantito, o que estamos perdiendo el cristocentro, cosas así. Pues cuando el pueblo de Israel estaba pasando por esto, y Dios se sentía como que tantito así como que, ay, escúchenme, yo soy su Dios, llega Moisés. Moisés se presenta a Dios y Dios se presenta a Moisés específicamente. Entonces Moisés era este líder. Moisés lo había elegido Dios y sobre todo de que fue el gran líder del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Vamos a verlo un poquito. Entonces, el líder veterotestamentario, vamos a llamarle a Moisés. ¿Cómo era Moisés principalmente? Porque pues sabemos que fue un instrumento muy maravilloso en la formación del pueblo de Dios. Moisés era un líder sencillo, pero sin facilidad para hablar. A veces sentimos que no podemos ser líderes porque no tenemos facilidad para hablar, pero no, para nada. Pero nunca he sido muy elocuente, ni antes ni a partir del momento en que me hablaste. Soy torpe y me expreso con dificultad. Entonces sabíamos que Moisés era torpe y se expresaba con dificultad. No era como que en cuanto Dios lo eligió, oh sí, me transformo. Y no, porque a veces pensamos que, oh sí, ahora que soy coordinador voy a adquirir el poder de hablar muy bien y así. No, Moisés seguía siendo Moisés. Tú sigues siendo tú con tu esencia. Dios la fortalece, mas no la cambia. Entonces, ¿cómo era también? Se enojaba y se desalentaba con cierta frecuencia. Yo creo que es algo que a muchos nos pasa, ¿no? Que pues van bien las cosas y súper bien. Y a veces cuando pasan muchas cosas malas seguidas así, es como que... Entonces, Éxodo 17:4 nos dice: y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Porque el pueblo de Israel le tenía cierta idea a Moisés. Yo creo que también nuestro pueblo, y si Dios es tan bueno, ¿por qué esto? ¿Y por qué nos estás llevando por este desierto si ni siquiera hay comida? Entonces Moisés también se desalentaba. Las circunstancias y las dificultades Moisés no las evadía. También era humano, es humano. Entonces esto hacía de Moisés una parte muy personal. De ahí llevaba una relación íntima con Dios, era muy cercana a su relación por esto mismo. Nos dice en Números 21, versículo 7, que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado mal contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Tenía esta cercanía, que el pueblo le dijo a Moisés: oye, pues tira paro, o sea, ¿sabes qué? Nos arrepentimos de verdad de lo que estamos haciendo. Entonces, ayúdanos, habla con el Señor. Y Moisés lo hizo. Tenía esa gran fe y esa relación íntima con Dios que un líder debe de tener. El líder veterotestamentario lo tenía. Entonces, un poco más de pautas de Moisés.
Moisés fue llamado por Dios en su vida cotidiana. Todos conocemos el llamado de Moisés y si no te lo resumo tantito, la zarza ardiente. Cuando Moisés iba caminando y pues la zarza fue la que decía Yahvé y es cuando ocurre este diálogo de ¿quién eres? Yo soy Yahvé, o sea, yo soy el que soy. Muchos dirán, oye, yo creo que no va a ser tan cotidiano que de una zarza. Para quien no se imagina que es una zarza, es como un arbusto de espinas, de los que hay en los desiertos. No va a ser tan común que una zarza diga Yahvé, y no. Pero la actividad que Moisés hacía para sacar fondos económicos le hacía mucho ir al desierto. Y el desierto donde él habitaba era un desierto muy caluroso, que el sol estaba súper expuesto y hacía que las zarzas regularmente pues comenzaran a echar humo, ¿no? Porque se quemaban por el mismo sol. Esto era la vida cotidiana de Moisés. ¿Qué fue lo diferente aquí? Que la zarza no se consumía. Y ahí es cuando Moisés dice, a ver, a cañón, ¿qué está pasando? Entonces, pero de todas maneras estaba en la vida cotidiana de Moisés ver zarzas quemándose. Entonces, punto 1. Llamado por Dios en su vida cotidiana. 2. Era fiel a Dios. No creo que podemos discutir mucho este punto. Moisés tenía una fe enorme. Entonces, eso es algo muy importante también. Que no voy a redundar mucho, ya sabemos que Moisés era predilecto de Dios. No podemos discutirlo. 3. punto. Era un líder que entregaba liderazgo. En Deuteronomio 31, en los versículos del 1 al 8, nos encontramos cuando Moisés ya es viejo. Ya había tenido una edad grande. Entonces él se da cuenta de que ya no va a seguir pastoreando el pueblo del Señor, pero le entrega a Josué la batuta. Le dice, ¿sabes qué, Josué? Vas tú. Ya se acabó mi tiempo. Ya di lo que tenía que dar. Serví al Señor. Te toca a ti dirigir. Tú que estás sirviendo, te toca a ti dirigir. Y este es un proceso que muchos coordinadores nos ha tocado hacer. Entonces, Moisés era el líder que entregaba el liderazgo. Y último, muere a la vista de la tierra prometida. Entonces, les digo, tenía esa intimidad con Dios, que Dios le muestra la tierra prometida al momento pues que iba a morir. Entonces, esto era algo muy importante porque la fe de Moisés era una fe recíproca. Bueno, no era que fuera a tener algo como que, te entrego y me das, pero sabemos que cuando llegas con manos vacías con Dios, Dios te devuelve con manos llenas. Entonces, esto era un punto muy importante para Moisés. Entonces nos damos ahí cuenta de que Moisés fue una gran figura de Jesús y un líder muy grande en el tiempo y en la realidad que él vivió. Vamos a pasar con otro personaje que es de mis favoritos de la Biblia. Créanme que el libro de este profeta fue una de las razones por las cuales yo decidí quedarme en pastoral, porque me identifiqué mucho con él en cierto momento. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo personaje, que es Jeremías. Exactamente, Jeremías, ese joven que vivió para Dios. Entonces, sabemos que Jeremías fue un líder y fue profeta llamado desde el primer momento. Lo vemos en Jeremías 1, versículos 4 al 10, cuando dice, yo te conocía desde el seno materno, yo ya te había llamado profeta de las naciones. Entonces, Jeremías era alguien que sabía a qué iba. Entonces también Jeremías fue figura de Cristo para su tiempo. ¿Por qué? Porque como él buscaba salvación y se dolía del pecado de su pueblo. Entonces, pues sabemos que él recorrió un largo camino, que ahorita iremos hablando. Entonces, ¿cómo era Jeremías, más o menos, en cuestión de acciones? Se expresaba con Dios. Jeremías era alguien que se expresaba con Dios. Nos dice el libro de Jeremías, este libro no va a tener tantos cambios, pues hablamos de un solo profeta. En el capítulo 12, versículos 1 y 2, tú le dijo a Dios, tú eres demasiado justo, Señor, para que yo te recrimine. Sin embargo, quiero tratar contigo una cuestión de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero están lejos de tu corazón. Entonces, Jeremías es alguien que también, como nosotros, era así como que, ay, espérate, porque a veces si yo hago cosas buenas y así. O sea, Jeremías se expresaba con Dios, no era muy de pelos en la lengua con Dios. Y yo creo que nadie de nosotros debería de serlo. Entonces, tener esa cercanía como Jeremías tenía con Dios. Otra cosa que también pasó con Jeremías, pensó en alejarse de Dios. Entonces, Jeremías capítulo 20, versículos 8 y 9, nos dice, porque cada vez que hablo, grito, proclamo,
violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio de cada día. Entonces dije, no lo voy a mencionar, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Jeremías también ha dicho, ¿sabes qué? Ya voy a tirar la toalla. Entonces, pero no lo hizo, porque había ese fuego abrasador en su corazón, como él lo describe. Les platico un poquito que esta parte del libro de Jeremías fue algo que me marcó. Entonces, él también pensó en alejarse, pero pues Dios es más grande. Entonces, de ahí Jeremías también, algo que lo marcó es que denunciaba lo que estaba mal. Para Jeremías no existía el, bueno, vamos a maquillarlo, no. Nos dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Reconoce entonces y mira qué cosa tan mala y amarga es abandonar al Señor. Entonces, Jeremías denunciaba lo que estaba mal. Por eso se le conoció como el que destruye y edifica. Así es como se le reconoce a este profeta. Entonces, ¿cómo eran las actitudes de Jeremías? Para no darles todo y que también ustedes lo busquen, si quieren pausarlo un poquito, Jeremías pues tenía 3 actitudes principales, que era que buscaba la conversión de su pueblo, proclamaba la palabra de Dios y era fiel a Dios. Ahí están esos versículos, puedes pausar el video, búscalos, también tú puedes hacer eso y date cuenta y aterrízalo personalmente. ¿Qué te dice a ti eso? Porque pues habla de esto meramente, para no darles yo todo el trabajo, ¿verdad? Sé que es una capacitación, pero nosotros también hay que merodear un poquito en la palabra de Dios. Entonces, de ahí vemos estas características de Jeremías, que Jeremías, les platico un poco, él pues es llamado de joven, pero el libro de él termina cuando ya era muy viejo, se queda ciego. Jeremías pasó muchísimas cosas. Jeremías puede ser nuestro proceso en el caminar de pastoral adolescente, pastoral juvenil. Entonces, les digo, Jeremías es un gran ejemplo de liderazgo y tiene muy buenas raíces de conductas que podemos adaptar a nuestra vida diaria. Entonces, el llamado a poca edad, pero acompañado por Dios hasta la muerte. Les voy a dejar también una presentación que fue la que hice, para que la chequen. Es lo mismo que les estoy diciendo, pero es más gráfico. Entonces, terminamos con Jeremías. Y vamos con el líder de líderes. Nuestro principal modelo de líder que tiene que ser, que obviamente yo creo que todos sabemos que es Jesús. Obviamente, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el gran líder, el buen pastor, específicamente. Entonces, es nuestro modelo de liderazgo, quiero creer. Vamos a hablar un poco, no podemos englobar todas las características, todas las acciones, todo de Jesús en un solo video. Puede ser un tema muy peculiar, personal y específico. Entonces vamos a hablarlo a grandes hazañas de Jesús. Jesús tenía carácter, tenemos que admitirlo. A veces pensamos que el líder debe de ser muy doblegable y sí, no. Jesús tenía su carácter y lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 18, que para no leérselos, se los dejo aquí, para no leérselos todo, pues es cuando estaban los mercaderes en el templo y Jesús pues se indigna, ¿no? Y es como que, a ver, están convirtiendo la casa de mi padre en un negocio y no se trata de eso. Entonces, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, es lo que dice, algo importante y marcado, ¿no? Muy recto. Entonces, Jesús tenía carácter, pero Jesús también era comprensivo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10, igual lo dejo aquí, habla de la samaritana. Jesús era comprensivo con la samaritana, porque le dice a la samaritana, tú eres judío, yo soy de Samaria, no va a pasar, no creo que quieras hablar conmigo. Pero Jesús es cuando le dice, si supieras con quién estás hablando, le pedirías a él de beber. Entonces, Jesús no es así como que, sí, cierto, yo soy judío, te me haces para allá. Pues no, claro que no, Jesús era muy comprensivo también. Jesús era sabio, debemos de admitirlo, era alguien súper sabio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 28, nos habla de cuando estaba con los maestros de la ley, ¿no? Este pasaje me da mucho que reflexionar a mí, porque yo creo que todos nos quieren así como que poner entre la espada y la pared como católicos, ¿no? Así como que, a ver, ¿qué me dices? Entonces, aquí es cuando los maestros de la ley le preguntan cuál es el mandamiento más importante.
Y pues Jesús así de, me estás poniendo una pregunta trampa, pues no, mi ciela. Entonces les digo, aquí es cuando Jesús les dice, ¿qué es lo que dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza, toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dice eso mismo, haz esto y vivirás. Jesús era sabio, Jesús no se metía en problemas y Jesús era prudente, porque a veces nosotros cuando nos hacen preguntas muy como que de temas controversiales o así, queremos exentarnos y así, no, la prudencia y la sabiduría es muy importante. Y Jesús era cercano al Padre, ¿cómo no lo sería? Vean cuántos profetas eran cercanos a Dios y el liderazgo que tenían. Entonces debemos de saber que esa es una característica muy importante del líder. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy la vida por mis ovejas. Entonces así debemos de ser cercanos a Dios. Entonces les digo, abordar mucho a Jesús no terminaríamos, jamás, jamás, jamás. Pero hay dos cosas de Jesús que a mí me encanta resaltar. Primera, era el líder que era el primero en servir. Entonces, eso a veces nos cuesta, ¿no? Ser el líder en primero en servir. A veces cuando ya tenemos un poquito más de camino recorrido es como que rally, yo participo en él porque no me quiero ensuciar. A veces hay que disfrutar, Jesús lo hacía. Entonces nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y la otra parte que me encanta también de Jesús, el líder que construye con palabras. En cambio, lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Evangelio Mateo 15, 18. Entonces, Jesús era el primero a servir y construía con palabras, porque tenía carácter, pero era comprensivo, pero era sabio. Entonces nos damos cuenta de que Jesús construía con sus palabras, no se encargaba de demoler a los demás, se encargaba de siempre ser una persona que corregía fraternamente y que era muy acertado en lo que iba a decir, porque se trataba de construir el reino de Dios con palabras también. Entonces, hacemos una pausa hasta aquí. ¿Qué características de este liderazgo poseo? ¿Qué características de lo que acabamos de hablar poseo? Ponle pausa al video, escríbelo. ¿Qué características tengo de Moisés, de Jeremías, de Jesús? ¿En qué me parezco a ellos? Muy bien, entonces ya reflexionado esto, si no, sí, pausalo, en serio, escríbelo. Entonces, reflexionado esto, vamos a ver las principales bases del liderazgo bíblico. Todo lo que está aquí viene en lo pasado. Entonces, el líder principalmente, muy importante, la relación con Dios. Se acerca a Dios en la oración y en los sacramentos. Todos los líderes que mencionamos tenían una relación estrecha con Dios. Así hay que tenerla nosotros. Busca a Dios, acércate a Dios, ora, recibe sacramentos, ayuda. Buscaba la conversión de los demás. Buscaban los tres la conversión de los demás. Esto debemos de hacer nosotros. Pero sobre todo con amor y con alegría. No tenemos que ir a azotar a nadie ni nada. Buscarlo con nuestra vida. Acercarlos nosotros fraternamente porque son nuestros hermanos y porque queremos lo mejor para ellos. Entonces, buscaba la conversión de los demás. Tercer punto, tenían coherencia de fe y vida. Muy importante inculcar esto en nosotros y en todos nuestros agentes de pastoral. Buscamos dar vivo testimonio de Dios en nuestros actos. Ellos lo hacían. Hablaban de Dios con palabras, pero hablaban de Dios con acciones también. Cuarto punto, estaban dispuestos a servir, haciendo las cosas por amor y no por obligación. Ellos siempre estaban al servicio de Dios. Muy importante en un líder y muy importante característica del liderazgo bíblico. Punto cuarto, predica a Dios en todo momento. Entonces, a veces evangelizamos a tiempo y a destiempo. Ya lo decía aquel santo, muy importante, demuestra a Dios en todo momento y si es necesario, habla. Entonces hay que predicar a tiempo y a destiempo. Y última y también muy importante en el liderazgo bíblico. El líder forma más líderes, entonces siembra semillas de liderazgo. Entonces es muy importante ver todas estas 6 características del liderazgo bíblico.
¿Por qué? Porque la imagen del líder en la Biblia es la imagen viva de Jesús. Y eso queremos ser nosotros como agentes de pastoral. Viva imagen de Jesús. Un Jesús alegre, un Jesús que ama, un Jesús que salva, un Jesús que redime. Pero nosotros debemos de ser esa viva imagen como líderes católicos. ¿Y cómo lo conseguiremos? Pues muy fácil, siguiendo los modelos de liderazgo de la Biblia. Si no leemos tanto la Biblia, es momento de comenzar a hacerlo. Les recomiendo mucho el libro de Jeremías, si quieren leer algo menor, la carta a los romanos. Hay mucha riqueza en nuestra Sagrada Escritura, que obviamente no lo vamos a leer todo a jalón, pero podemos comenzar poco a poquito. Entonces les digo, se trata de esto, de asemejarnos a Jesús, de ser otros Cristos dispuestos a construir el reino de los cielos aquí en el mundo. Entonces, sigamos el ejemplo de los líderes bíblicos, sigamos el ejemplo de todas estas inspiraciones que tenemos y sobre todo, como dice nuestro lema provincial, estamos llamados para construir el reino, estamos llamados para construir su reino. Entonces, construyámoslo, ayudémonos entre todos y sigamos estas imágenes de liderazgo bíblico. Entonces, por último, yo sé que no iniciamos con una oración, pero los invito a que terminemos con una oración. Sé que es pequeño este tema, pero es necesario, es lo que es, y traté de que fuera puntual. Entonces, vamos a encomendarnos un poco a Dios. Entonces, vamos a calmarnos. Si teníamos notificaciones, las silenciamos. Y vamos a abrir el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque estás cerca de nosotros, porque nos hablas, porque tu palabra es palabra viva, porque queremos ser como aquellos que en su tiempo te representaron. Queremos ser vivas imágenes tuyas, Señor, ser siervos de tu amor. Nos llamas amigos también, somos tus amigos. Ayúdanos a ser un buen amigo tuyo. Te pedimos por todos los jóvenes, los adolescentes de nuestras pastorales, por todos nuestros agentes de pastoral. Danos un corazón humano, un corazón de carne, un corazón que tenga inscrito tu nombre, Señor. Danos tu espíritu para que seamos como tu Hijo, que tu espíritu nos ilumine y nos permita crecer, nos llene de estos dones, que desarrollen estas capacidades y estas cualidades de liderazgo que tú nos das, Señor. Te damos gracias por este pequeño aprendizaje y queremos encomendarnos a ti y comprometernos a ser líderes tuyos. Estamos siempre contigo, Señor, y ayúdanos a ser esos líderes. Te lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pues llamados a construir su reino. Entonces, sigamos construyendo su reino. Espero les haya gustado y les reitero, la presentación de PowerPoint seguirá estando en algún link por aquí. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.